Muy buenos días, buenas tardes, diría, en un sentido más coloquial, porque estamos justo en el mediodía transitando para la tarde. De nuevo estamos aquí en Cuando el río suena. De nuevo, dos panelistas. Manuel González, hemos conversado con él, la verdad es que tecnológicamente no se ha actualizado, ha estado trabajando en la Municipalidad de Quillego con su plataforma de Zoom, no se ha incorporado al Skype, que es la vía por la cual nosotros estamos trabajando. Eh, Él asume el compromiso de definitivamente actualizarse en términos tecnológicos para participar con nosotros, y esperamos que sí, porque lo que cumpla ese compromiso está medio retrógrado, mi amigo, ahí, pero hemos conversado con él para que se incorpore a la brevedad al debate. Como siempre, con el gentil auspicio, digamos, de Radio Violeta, que ahora, señora, lo puede bajar, descargar del App Store, tiene su aplicación propia, Radio Violeta, y a través de Bionoticias. O sea, usted nos puede ver en ambas plataformas si tiene acceso, y también puede comentarlas para que después nosotros podamos recoger sus comentarios y sus opiniones. Así que junto a Belén hoy día comenzamos a abordar lo que ha sido esta semana, que está marcada, pero sin lugar a dudas, por esta cuarentena obligada que tiene, y lo conversábamos recién, la provincia de Santiago más que la región metropolitana. Quizás hay que hacer algunas precisiones ahí, y esta cuarentena a nivel nacional para los mayores de 75 años. Yo creo que hay dos antecedentes a los cuales nosotros tenemos que agregarle datos y otras cosas que yo creo que vamos a ir conversando. ¿Cómo estás, Belén? Buen día. Bien, muy bien. Aquí, como decías tú, pensando harto en la pandemia, en todo lo que está pasando, en cómo los medios además transmiten la información, que es lo que comentaba recién, po. No es la región metropolitana en su totalidad la que está en cuarentena, sino más bien un territorio más parecido a la provincia de Santiago, al Santiago céntrico, al Santiago más urbano, porque además Santiago tiene como una ruralidad más Sí, cercana claro. a la semi-ruralidad y no a esta gran urbe. Y es esto lo que está hoy en día afectado por la pandemia, más fuertemente. Es como cuando hablan de Concepción. Entonces Claro, tiende a creer, digamos, que es la provincia de Concepción, que es bastante más grande, pero no, pues la zona urbana de Concepción, ¿ves? Que a veces incluso se olvidan de que está como casi anexada a dos comunas más, que San Pedro, Chiguayante, y para el lado uno empieza a mirar Penco. Entonces, a veces uno tiende a confundirse. Cuando le dicen Concepción, uno tiende a asimilar que todas esas comunas que son parte de esa intercomuna están todas afectadas. Y a veces no es así. Lo mismo nos pasa en Santiago. Creemos que cuando dicen Santiago es toda el área metropolitana. No, no es toda el área metropolitana. Eh, no sé si existirá así, pero es la provincia de Santiago, más que la claro, región metropolitana. sí. Bueno, a mí lo que pasa es que insisto en revisar mucho los datos. ¿Ah? Y sigo siempre el periodismo investigativo a través de CIPER Chile, periodistas como Alejandra Mato, que han hecho investigaciones muy serias, que han demostrado, digamos, muy buena información, porque los datos nos reflejan realidades. Porque, por ejemplo, yo tomo los datos nacionales y tomo los datos locales. Entonces, el dato local me está diciendo que en el caso, por ejemplo, de Los Ángeles, han crecido el número de contagiados, ¿te fijas? De hecho, la última noticia dice que hay un contagiado en el servicio de salud Bio Bio, ¿te fijas? Que a lo menos Sí, tiene personas al lado, digamos, que están siendo contagiadas. Estaba el brote La de La Vega, Vega, que eran como 20, claro, que eran como 25 casos ahí, pero que si uno lo analiza en términos de cómo se amplía eso hacia el lado, de acuerdo a la información oficial, hay 134 personas en cuarentena. ¿Ok? 134 personas en cuarentena. Entonces, el dato se disparó. En el caso de Laja, por ejemplo, habían 42, incluso hay una polémica del alcalde de Laja con el Seremi de Salud, que hay una pelea interna, como digo, de Renovación Nacional, porque el presidente de Renovación Nacional pidió incluso la salida del gobernador, que le parecía improcedente y todo, solamente por señalar esto, que fue a propósito de una fiesta, todo lo que queramos, pero los datos han subido. Lo mismo pasó en Santa Bárbara, de un brote de una persona de Concepción que viajó allá. Por tanto, los números en la provincia se alteraron rápidamente. O sea, es esperable que aquí estemos avanzando también, si uno lo mira bien, hacia una cuarentena, ¿también? Porque han crecido mucho los casos de contagio en la provincia. Pero esos datos
que uno accede o uno busca la información de alguna manera, no siempre los tiene la opinión pública. Entonces, porque la opinión pública le están entregando una información que no es tan completa. Entonces, hay como harto sesgo ahí en eso del manejo de los datos. Entonces, eso a mí por lo menos me tiene preocupado porque y por eso lo traje a colación, porque la periodista Alejandra Matus, que es una de las que ha investigado el tema, por ejemplo, pidió por temas de transparencia una información de los fallecidos al registro civil que tienen que ver con enfermedades de tipo respiratoria. Y de esas enfermedades de tipo respiratoria, el registro civil informó 4.200 y tantos fallecidos por causas de ese tipo. Y de ese total de esos 4.200, los que están, como dice, con el diagnóstico de coronavirus, eran solo 209. Y eso a mí, en lo personal, automáticamente me produce una cierta sospecha, digamos, Sí, de cuánta información te están ocultando. sí, pero yo creo que eh, hay que hacer un llamado, que es que no podemos creer en lo oficial cuando quienes nos gobiernan nos han mentido constantemente. Es como ahí la primera evidencia, mirar un poco lo que ha pasado el último tiempo, desde cosas que nos parecen tan chistosas como las naranjas colgadas con alambre en los naranjos para las fotos, hasta Sí, números no los había oficiales recordado. y manipulación de la información como en términos visuales, que es lo que yo les comentaba, por ejemplo, de este gráfico de contagiados versus recuperados que tenía escalas distintas y que hacía parecer que las dos Estaban más o rayas que se menos hacían en el liberados. gráfico estaban acercándose cuando tenían escalas distintas. Uno no puede comparar Ah, gráficos con escalas distintas, es así de simple, no se puede. No claro. podemos medirlo como si fuesen iguales. Entonces, lo primero es desconfiar de todo lo oficial y yo sé que suena súper terrorífico pensar que son muchos, muchos los muertos, pero hay que observar la realidad nacional y como dijeron muchos epidemiólogos y muchas personas del colegio médico, por ejemplo, todos tenemos que pensar que todos están contagiados, que Sí, todas las claro. personas a nuestro alrededor están contagiados para tratar de ser lo más cuidadosos posibles todo el tiempo. Porque en el fondo, si creemos que no nos va a pasar porque, no sé, porque estamos en Los Ángeles, porque aquí hay pocos, porque no sé qué, hay personas asintomáticas, usted no sabe. Y además la información ha ido variando. Antes se decía que las partículas no quedaban tanto tiempo flotando en el aire, ahora se dice que cerca de los 10 minutos quedan suspendidas y por ende, si usted pasa por un lugar en donde tosió una persona con COVID, también se expone. Hay un montón de otros factores que se han ido incorporando a la discusión. Entonces, hay que pensar de forma fatalista para poder tener una mirada de futuro un poco más positiva. Claro, claro. Y yo creo que es importante ahí también para la opinión pública empezar ¿cómo dice? A asimilar un concepto médico que tiene que ver con que la pandemia llegó, evidentemente estamos todos conscientes que llegó, uno percibe todos sus efectos, lo que nos ha obligado a hacer, distanciamiento social, medidas de higiene y todo eso, pero ahora la mayoría de los profesionales médicos dicen que tenemos que definitivamente hablar de un proceso ya más bien endémico, en el sentido de que esto va a permanecer por muchísimo tiempo acompañándonos y que por tanto pasamos de una pandemia a una endemia, como dicen ellos. Y yo creo que es importante asimilarlo porque a veces hay mucha gente que está pensando este llamado concepto de la nueva normalidad, ¿cuándo volvemos a la normalidad? Y la verdad es que eso no se ve cercano, digamos, así como política pública. Entonces yo creo que ahí tenemos que irnos acostumbrando a que este es un tema endémico y que muchos de los mecanismos económicos, sociales, van a permanecer por largo tiempo. Y eso hay que decirlo así, para no generar tampoco, como dice, expectativas en la población de que va a haber un retorno muy rápido, digamos, a la normalidad, porque no va a ser así. Y, o sea, siempre hay que pensar que eh, todo lo que han planteado los expertos en términos de la creación de la vacuna plantean tiempos que son largos. Yo creo que la gente cuando empezó a ver en la televisión que hoy se están desarrollando las vacunas, esto va a ser rápido, no comprendió que el proceso para Sí, puede oficializarse y producirlo para que es la largo. vacuna sea eficiente es largo porque tiene que pasar por muchos periodos de prueba distintos. Sí, Eh, claro. entonces,
esa es la forma final en la que acabaríamos con el virus, porque pensar que de la nada va a desaparecer antes porque ya se murió solo es ser muy inocente. Claro, no se pone bueno el virus. Recordemos que, claro, no es una persona, el virus nunca, nunca, nunca se va a volver buena persona. Claro. Porque no es una persona, porque es un virus. Entonces hay que pensar que este virus va a convivir con nosotros como la influenza, que Sí, en el claro. fondo aún habiendo vacunas hay gente que se enferma. Claramente hemos generado mayores resistencias a la enfermedad y esperamos ir avanzando hasta que menos personas se mueran de esta enfermedad cada año, pero es un proceso largo, no es tan simple. Entonces hay que planteárselo desde el punto de vista de cambiar costumbres, no, o sea, de establecer nuevos ritos también. No pensar que esto es pasajero, no pensar que cuando se supere, comillas, la pandemia, yo no voy a tener que lavarme tanto las manos como ahora. Hay que incorporarlos como aprendizajes y yo creo que cosas como el abrazo, como tantos besos y tanta cercanía, tampoco vamos a tener que aprender a convivir sin ese apego tan cercano incluso. Sí, claro. Sí, claro. Lo que pasa ahí con todos estos temas que tienen que ver con contacto que van generando el distanciamiento social, tiene efectos muy nocivos, particularmente en el caso de los niños, digamos, porque les impide cercanía con los seres que ellos aman, ¿te fijas? Es complejo eso, digamos. De hecho, los datos te dicen que los problemas de salud mental van a crecer exponencialmente a nivel de población, digamos. Eso es bueno tener presente que esto va a ser endémico. Pero en esto del abordaje endémico, eh, hay ciertas medidas que a mí me gustaría que también pudiéramos echarle una mirada, que tiene que ver con las medidas sociales, las medidas sanitarias que eventualmente se pueden ir adquiriendo. Entonces, desde el punto de vista del, por ejemplo, social, la proyección de desempleo, por lo menos la mayoría de los analistas dicen de que va a subir a lo menos a dos dígitos y están hablando de un 12 o un 18% aproximadamente. Eso implica duplicar las cifras actuales, digamos. Estamos en el 8 y tanto, digamos, ya duplicar. O sea, vamos a tener un serio problema social en términos de desempleo. ¿Eh? Entonces, uno frente a eso, lo que dice, ya, pero estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de los cuidados sanitarios, pero ¿cuáles son las medidas que se están adoptando para que estas personas que no van a tener empleo, que se va a duplicar, cuya cifra se va a duplicar, tengan medidas de protección? Entonces, ahí es bueno echarle una mirada, digamos, a cuáles son las propuestas que hay, porque para no, para que por lo menos tengan una cierta expectativa, porque hoy día se entiendo yo que se aprobó el tema del salario, digamos, el salario de emergencia, que, pero no está, yo siempre sospecho mucho de esas cosas, entonces en las letras chicas digo yo, ¿a cuántos efectivamente va a beneficiar? Sí, tal cual. Yo entiendo que no es universal, que hay que postular, y por tanto tampoco está claro quiénes son los que lo van a recibir. Vamos a tener información seguramente la próxima semana, pero me inquieta esa parte, digamos, ¿te fijas? Porque, eh, y lo quiero traer a colación porque hoy día en todos los lugares, no solo en Santiago, en los lugares del país, están creciendo mucho las ollas solidarias, los comedores fraternos, y en el caso de Los Ángeles también hay varias organizaciones comunitarias, eh, pero el gobierno también tiene que visibilizar ahí qué está haciendo en ese plano, digamos, que han desarrollado ollas comunes, que han desarrollado canastas familiares que reparten a la población. Entonces, yo por lo menos en el caso de Los Ángeles, entiendo que, por ejemplo, una organización que está vinculada al ámbito ecológico, como Nehuen Kimun, ha estado organizando el tema de las canastas familiares. Hay otro grupo de jóvenes profesionales que están agrupados en la ONG Chincol, que también ha hecho lo mismo, que han organizado canastas familiares. Y así uno Y los va jóvenes reconociendo que de hay mucha gente que está Fridays haciendo for eso. Future también están trabajando con ellos, que es una ¿Te organización fijas? ambientalista. Y yo creo que personas individuales, me parece que también están aportando. eh, y sí, pues se han llevado a cabo ollas comunes, rifas, como decías tú. Hay tiendas locales que se han abierto para que la gente vaya a donar alimentos no perecibles para hacer las canastas, como el Machala, que es un restaurante. Ah, Y sí, sí. así yo creo que en el fondo
lo que nos dejó un poco la crisis social que veníamos trayendo, que ya tenía esto de desempleo, que ya venía trabajándose las ollas comunes, porque recordemos que estas mismas personas que hoy en día están haciendo esas ollas comunes también hicieron en su momento ollas en las manifestaciones, sobre todo algunos días que los chicos secundarios empezaban a manifestarse desde temprano y después esto se unía a movilización social. Eh, en el fondo siguieron haciendo lo que estaban haciendo, que es responder a las necesidades del pueblo, responder a entender que si no nos ayudamos entre nosotros, el Estado en ¿Qué el va a fondo ya pasar? no... Hemos visto que la respuesta del Estado ha sido lenta, ha sido torpe, ha estado obligada por los movimientos sociales porque si no, no existe, que ha sido muy, muy, muy ciega en torno a todos los comentarios que han hecho los expertos. Entonces, finalmente, ese sentido de realidad les ha permitido organizarse y trabajar por el bien común, que es sumamente destacable, como dices tú. Sí, por eso yo lo traigo a colación, porque fíjate que en medio de todo esto, que es un panorama que es para las familias es desolador, pues saber que tú no vas a tener ingresos por largo tiempo, que vas a colocar en riesgo la seguridad de tu propia familia, evidentemente es un ámbito desolador. Entonces, tener manifestaciones de solidaridad tan cercanas ayuda mucho a soportar, a tolerar esta situación, digamos, que es tan compleja para todos, digamos. Pero ahí es donde uno espera también que haya mucho más, no anuncios, porque uno está cansado de los anuncios que finalmente después con las letras chicas se transforman en cosas que no se cumplen, sino que en medidas concretas que permiten resolver. Porque a veces yo tengo la sensación de que, porque me lo han dicho a mí, alguna gente me dice, que ¿por qué yo entrego tantos datos críticos respecto al gobierno? Entonces, mire, ni siquiera soy yo el que hago la crítica. Yo recojo las opiniones de gente que es precisamente está vinculada al gobierno. Yo leía hace 2 días en el Mostrador, por ejemplo, a Juan Bolosuit, que es el presidente de la multigremial de emprendedores de Chile, que entregaba una opinión crítica respecto de cómo son los apoyos a las MIPYME. Entonces él decía de que ese fondo que se creó no alcanza al 5% de los empresarios, de los pequeños empresarios, un 5%. O sea, él decía, el 95% restante no tiene apoyo alguno respecto del Estado. Con suerte, decía él, los bancos van a llegar a unas 300.000 pymes con crédito y hay otras 700.000 que no la van a tener. ¿Y quién lo decía? Lo decía Juan Pablo Suit, decía, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, si un empresario, que es presidente de la Asociación de Microempresarios, te está diciendo lo grave que es la situación y que esa medida en realidad no apuntaba al fondo, que están leyendo mal, incluso el Juan Pablo Suit dice, por favor, el ministro está desligado de la realidad, le falta calle. Mira lo que decía él, pues, le falta calle. Él no sabe lo que está pasando y por tanto esas medidas tienen que corregirlo, tienen que lograr que más pymes tengan apoyo. Entonces, claro, pero a veces queda la impresión de que es uno el que está pidiendo lo- desde dentro, por decirlo, recogiendo la opinión desde dentro. Entonces yo creo que uno no puede permanecer como ajeno o neutral a lo que está sucediendo. Entonces uno lo que tiene que hacer es buscar información, ratificar esa información y proyectarla a la opinión pública, que es lo que yo un poco busco hacer, digamos. Porque es parte de la realidad. Si yo cuando me encuentro en la calle con pequeños emprendedores, la verdad es que están súper complicados y no acceden a los créditos bancarios. Eso es una realidad, digamos. O sea, y además que en el fondo tampoco es la solución. Los créditos bancarios Sí, debían claro. haber ofrecido muchas más garantías y mucho mejores tasas de interés a los microempresarios si en verdad buscaban hacer un apoyo con eso, porque hoy en día es un negocio más del banco. Sí, claro. Y para eso Son se una puede, inyección de porque recursos del Estado. Es mejor. tienen algunos esquemas de Corfo, digamos, que pudieran ser bastante mejores que lo que ofrece el sistema bancario, digamos. O sea, no es que no haya opciones hay, digamos. Pero junto con eso, por ejemplo, así como hay apoyo a las MIPYME, hay apoyos directos a la ciudadanía que tienen que ver, por ejemplo, considerando todos estos temas a propósito de ollas comunes y todas estas cosas, eh, por ejemplo, que aunque pudieran ser medidas transitorias, lograr, por ejemplo, que no tengan IVA los productos básicos de alimentación. Sería una gran ayuda, ¿te fijas?
O sea, el arroz, el fideo, los tallarines, que son los consumos esenciales de la población, restarles el 20% del IVA para que puedan ser más asequibles para esa población que está desempleada, yo creo que ya sería una medida de gran apoyo, de apoyo directo me refiero. Es como pasa con el tema de los medicamentos, pues sí. Fíjate que los que más van a lucrar con este tema de la pandemia van a ser precisamente la industria farmacéutica, que sus utilidades han crecido pero enormemente. Entonces, ¿cuáles son los productos de más venta? Si uno lee un poquito eso, tú tienes los anticancerígenos, los antidiabéticos, los antihipertensivos y ahora los broncodilatadores. O sea, pero cada uno de estos anticancerígenos, antidiabéticos, antihipertensivos, los que no están asegurados por el auge son tremendamente caros. Entonces, ¿cómo hacemos que la industria farmacéutica también, por ese lado, pueda generar, no sé, una regulación desde el Estado, de manera tal, digamos, de que los precios de los medicamentos más necesarios para una población que es crónica muchas veces sean asequibles a la población? Entonces yo creo que hay Bueno, y ahí medidas hay una sanitarias, ¿o no? respuesta clara. Sí, Muchas cosas no se pueden porque son inconstitucionales. Entonces, primera medida, por muy alejada de la realidad cotidiana que parezca ser, sí, claro. vote el 25 de octubre y si no es el 25 de octubre, el día que sea el plebiscito para cambiar la constitución. Porque de verdad que Sí, los cambios sociales que necesitamos no pueden darse bajo la constitución que tenemos. O sea, hemos visto como además cuando el minoritario grupo de diputados y senadores que está más cercano a la gente propone reformas de ley que permitirían una mejor estabilidad para la gente, estas se votan a través de decir que son inconstitucionales, eh, o sea, se eh, desechan como idea. sí, Entonces, en el fondo, no les creamos cuando nos dicen que el cambio de la constitución no es necesario. Recordemos eso también que estaba, que como que sí, es yo, un yo creo proceso que que quedó un poquitito pausado con esta pandemia, pero que la pandemia lo que ha hecho es venir a reforzar la idea de la necesidad del cambio constitucional. sí, y qué bueno que lo traigas a colación, porque precisamente ayer, antes de ayer, había un proyecto de ley que le solicitaba ni siquiera, como dice, condonar la deuda, solamente solicitaba congelar todo lo que tenía que ver con el crédito estudiantil, con el crédito universitario, el famoso Con la CAE. deuda del CAE y del Fondo Solidario. Sí. Así es. ¿Y cuál fue el argumento de la votación en el Parlamento? Es que es anticonstitucional, por tanto ni se congela, ¿te fijas? Claro, y qué bueno que lo traigas a colación, porque efectivamente cuando se piden medidas muy concretas para resolver, para ayudar en esta situación, digamos, siempre el argumento es uno solo, es La anticonstitucional. Y inconstitucionalidad. por cierto, eso, claro, y por cierto, y ahí los parlamentarios se están haciendo, porque fíjate que consideran inconstitucional eso, sin embargo ellos en todo este tiempo todavía siguen discutiendo el tema de si se bajan o no los salarios. O sea, y con argumentos que no resisten ningún análisis. O sea, tenemos un parlamento, bueno, ahí hay varias propuestas, ahora por lo menos apareció una que a mí me pareció interesante, porque yo creo que va a ser parte del debate que va a venir después, es solamente tener una cámara, o sea, un parlamento unicameral. Ese es un Porque eso debate que se viene implicaría, instalando los últimos años. Yo recuerdo en algunas conversaciones en Concepción con Renato Garín, con el diputado y que fue sí, a sí, vernos, ya nos hablaba de esta idea y de cómo estaba empezando a circular, pero que es muy compleja para el mundo político, porque viene a reducir puestos que en el fondo solo calientan asientos y ganan mucho dinero. Que es sí, lo pues, que esa es decíamos la realidad. antes, la burocracia que genera tener dos cámaras y la forma en la que se hacen las leyes en Chile eh, es un gastadero de dinero enorme. En el fondo, Ah, teniendo una sola cámara en la que no es que las leyes se van a discutir menos o se van a demorar menos, porque en el fondo igual van a tener que trabajar en mesas claro, que tiene que luego van a cumplir un pasar al trámite. Sí, pleno. sí, O sea, los sí. trámites van a estar igual, pero se van a reducir notoriamente porque hoy en día lo que se hace en la Cámara de Diputados se replica en la Cámara del Senado, que es que vuelve a Ah, entrar en comisiones específicas, vuelve a debatirse en el plenario, vuelve a votarse y en el fondo después tiene que además volver a su cámara de origen, pasar por este proceso de nuevo y ver si se valida. Yo siento que ahí hay cabezas de más en el fondo. Eh, sí, y mucha gente lo ha planteado desde la óptica, además del ahorro que significaría para el Estado tener una sola cámara.
Por supuesto, por supuesto. La mayoría de la gente lo mira por ese lado, ¿eh? O sea, los que han comentado por lo menos el hecho en los medios de comunicación, en la red social, tiene que ver precisamente con el énfasis que se le da al hecho de que implicaría un ahorro importante en el gasto fiscal, digamos. O sea, Bueno, claro, ahora porque el uno, problema se está, reduciría personal y dos, se reducirían tramitaciones, por ende es tiempo, son asesores seguramente. Pero hay que pensar y no olvidar que cuál es la cercanía que hoy en día y la relación que hoy en día tenemos con el Senado. Hay senadores que llevan 15, 20, así como todos los 20 años que años. tienen. En el fondo, ¿cómo no pensar Sí, que claro. esa gente ya está, o sea, y además, ¿cómo no evaluar su desempeño? Hemos visto que eh, los parlamentarios hoy en día no asisten a todas así Sus como sus sesiones. reuniones, las sesiones de la Cámara. Hemos visto una baja asistencia, hemos visto que de repente los muestran y están jugando, están viendo otras cosas en las pantallas. Fue una polémica hace no tanto tiempo. eh, Los muestran Sí, en la claro. tele, en los horarios en los que deberían estar legislando, que eso es una polémica de Sí, hace poquitos días de nuevo, porque miembros de la Cámara de sí, Diputados claro. no fueron a su sesión por estar en un matinal discutiendo. Entonces, empecemos a evaluar y a entender que no están haciendo bien su trabajo, y estos que no están haciendo bien su trabajo no tenemos por qué seguir manteniéndolos. Sí, claro. Lo que pasa es que hay varios elementos que la ciudadanía en general, bueno, pues estamos todos preocupados de la pandemia en realidad, no le sigue el paso porque, por ejemplo, sí, no se han bajado los sueldos, pero tampoco han aprobado este tema de la reelección, ¿te fijas? Eh, porque la discusión ha sido larga ahí. Entonces, lo último que estaba, que vamos a ver cómo va a terminar el proceso ese, es que no habría más reelección, pero dejaron abierta la posibilidad para que los que están actualmente puedan repostularse por última vez. ¿Te fijas? Claro, Lo que ya me parece, lo que ya me parece fuera de lugar, ¿te fijas? O sea, han absolutamente. estado 2 o 3 veces, claro, pero ellos dejan abierta la posibilidad para que en esta ocasión dice, se puedan postular por última vez. No, sí, ojalá no se postulen nunca más, digamos. Y ojalá ningún cargo público, ¿no? Que les dejen vetado el acceso a cargos públicos, se vayan a cualquier parte, pero no en cargos públicos, pues no dan el ancho para eso, ¿te fijas? Entonces, bueno, ahí hay cosas que la ciudadanía desconoce, pero que finalmente todo eso van enlazados el hecho de que efectivamente no solo se limite la reelección, sino que a la vez exista un mecanismo, por ejemplo, de revocabilidad del cargo, que si las cosas las están haciendo mal, la propia ciudadanía tenga la posibilidad de solicitar que lo saquen del cargo, ¿te fijas? Porque eso hoy día no existe. Si tú un parlamentario que ya fue elegido no hay manera de poder echarlo, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? A ti si hacen mal tu pega Sí, te echan, porque te despiden, en el pero ellos fondo no. también tenemos que recordar que nuestro sistema democrático está súper viciado, que no ha tenido reformas profundas y reales. O sea, es un modelo democrático que fue el paso siguiente posterior a una dictadura en el que además el dictador fue tan inteligente que se quedó como senador vitalicio. Entonces, Sí, claro. el modelo permitió eso. Nuestro modelo democrático con las reglas que existen hoy en día en Chile permitió eso. Y permite que hoy en día haya políticos que, como les decíamos, llevan 20 años sentados en una silla, la Cámara, o que empezaron en la Cámara de Diputados y ahora están en el Senado y que no se quieren salir de ahí. ¿Por qué? Porque es una posición de privilegio y de beneficio. Porque en el fondo son quienes Absoluto, ostentan el poder. No olvidemos que en el absoluto. sistema democrático y en cualquier sistema de organización político hay poder. Y en el democrático lo que hacemos los ciudadanos es entregar voluntariamente nuestro poder a un representante para que lo administre y vele por el bienestar de la comunidad. Eso es un sistema democrático. Nosotros elegimos a quien, un democrático representativo además, con el apellido. Nosotros elegimos a nuestro representante mediante ciertas normas que establece la democracia, que además es una democracia que no hay un modelo perfecto, no es que este es un reglamento inamovible, sino que se ha ido construyendo a través del tiempo. No olvidemos que no toda la gente votaba en un comienzo, se han ido ampliando los Sí, públicos, se claro. han ido cambiando los rangos de El edad, voto, se ha el ido cambiando los voto requerimientos para los obligatorio. políticos y representantes también, pero que en el fondo eh, no es un modelo democrático total porque
en una lógica representativa, lo que debería primar, además de que, bueno, que esta persona sea electa a través de sus ideas y que los ciudadanos otorguen libremente el voto, sin coacción de por medio, eh, además implicaría la posibilidad de revocar, como dices tú, o sea, de que los ciudadanos sean capaces de volver a tomar su poder y entregárselo a otro eligiéndolo democráticamente. Y esto Sí, no sí, solo cada 4 años como lo establece, sino que en el claro, fondo son trabajadores del pueblo, son trabajadores de la ciudad, de la claro. ciudadanía. Claro, Cuando usted lo que pasa contrata es en su que empresa a un más allá, empleador y este sí, empleador no rinde, tiene la posibilidad de despedirlo porque no está cumpliendo con sus funciones. A nosotros cuando hemos hecho un contrato laboral y todos los que lo han hecho, se establece tus funciones, lo que tienes que causales, hacer pues, claro, y en el y fondo te causales podemos de despedir. despido. Es ilógico que Claro, un representante de la ciudadanía no pueda ser revocado claro. y que el Hay rol causales. fiscalizador de la ciudadanía no tenga un peso al final del día. Porque en el fondo, lo que ha pasado el último tiempo, yo creo que también hay un nivel de como desesperanza que ha llevado a que la gente hoy entienda la fiscalización como una mera denuncia y una acusación casi que para generar una polémica como en los medios, Así ¿no? es, No tiene así es. un final real, entonces hemos como vuelto farandulero una fiscalización que debería ser súper seria y que debería tener consecuencias. Si preferimos llamar a la tele para reírnos de la alcaldesa que está bailando, por ejemplo, eh, y además con eso escondemos un poco todas estas denuncias más oficiales en Contraloría que tienen peso, que tienen resoluciones. Claro, lo que pasa es que en ese ámbito hay grados mayores de complejidad que tiene que ver con, vamos a involucrar aquí a muchos poderes del Estado, porque una persona que comete un delito, por ejemplo, porque está tipificado así en la Constitución como un delito de corrupción, permanece en sus cargos sin ninguna sanción, pero sin ninguna sanción. ¿Eh? Y lo que empieza a ocurrir entonces es que frente a cualquier delito se sienten absolutamente inmunes. Entonces, fíjate el debate que hubo en la última semana, ¿no? Un hijo de la senadora Resselberger de aquí de Concepción, rompió la cuarentena y frente a eso entonces un fiscal toma la decisión, bueno, hay una sanción ahí, y hace una solicitud, 300 días de prisión, dentro de la ley, está facultado. ¿Qué dice la senadora? Es una persecución política por tratarse de su hijo. Pero resulta que la ley ni siquiera pide 300 días, la ley pide 545 días. Entonces, ya antes de terminar el proceso, el fiscal ni siquiera le quiere aplicar el máximo de la pena, no le quiere aplicar los 541 días, propone solamente 300 días. Y esos 300 días lo consideran, digamos, una persecución política. O sea, él puede romper la cuarentena cuando quiera y puede no tener sanción alguna. Entonces, si ese es el ejemplo que le dan al ciudadano, entonces uno dice, ¿qué puede esperar para los demás? Pues si el problema pasa por ahí, digamos, pues, la ley tiene que ser para todos, porque por ejemplo en Maipú, un caballero que armó una fiesta ahí, digamos, se anunció la sanción públicamente, si mal no recuerdo, 15 millones de pesos de multa. Bien me parece, cometió un acto, digamos, que no corresponde en una cuarentena, armó una fiesta, está bien, hay que aplicarle sanción, y los propios medios de televisión consideraron que todo eso era legítimo. Pero hace 2 o 3 semanas atrás, un caballero de hartos recursos se movilizó en helicóptero a Valparaíso. No tuvo sanción, po, No, ¿te si fijas? tuvo que pagar una multa inferior a la Bueno, del carrete y que bueno, pagó pero los medios, seguramente sin ni arrugársele la punta de la nariz porque, o sea, así fue capaz de ir en claro, helicóptero a comprar de mariscos acuerdo. para comerlos frescos. Una Bueno, si multa fue, de esa fue así, significación no le ya, va a hacer nada. pero digamos, pongámonos bien y digamos que sí, pues ya Pero está lo bien, que fue sí sancionado. Pero ahí, es pero ahí, que ahí no se por mencionó ejemplo, el su medio de nombre comunicación, públicamente. claro, O sea, hay claro, otros factores que además hay que observar en la diferencia. O sea, es como de lo trato, que se planteaba de
lo que pasó con los CITES de personas extranjeras, Ah, que sí, se con los llenó de haitianos. medios de Sí. comunicación que los mostraron, que les preguntaban su nombre, que los encaraban públicamente, versus todo lo que ha pasado en la parte alta de Santiago, en donde hemos sabido de casos específicos de personas que han encontrado en mall o en otras instancias, y que de ellas evidentemente no supimos nombre ni ningún Ni dato nada, que claro. pudiera exponerlos. Una cobertura distinta, claro, claro. Claro que sí, claro que sí. Y por desgracia, a propósito de este tema de cobertura, no es que les tenga fobia a los medios, pero la verdad es que a mí los medios cada día me decepcionan más, los medios de comunicación, televisión en particular y los medios abiertos igual, sí. Digamos las cosas por su nombre, los medios están de alguna manera condicionados por el financiamiento. Entonces, los medios locales les pasa lo mismo, si ellos dependen del financiamiento que es fundamentalmente gubernamental, son los municipios los que le contratan publicidad, son los municipios los que le contratan, y por tanto su opinión está de alguna manera condicionada porque él lo financia. Entonces, lo que empieza a ocurrir, digamos, es que ahí la opinión, o sea, los medios en el fondo replican lo que hace el poder. No ejercen un juicio crítico respecto de lo que le están diciendo, ¿no? Simplemente se limitan a copiar información, como digo yo. O sea, es como el típico copy-paste de los cabros. Sacan una información y simplemente la copian, sin crítica alguna, ¿te fijas? Entonces, a mí me parece que eso tampoco es el rol de los medios. A mí me parece que el medio tiene que ser mucho más investigador, mucho más objetivo. Bueno, pero hay todo un debate que yo creo que en algún minuto hay que armar con el rol que han jugado los medios en esta pandemia, porque no educan, no informan, distorsionan, manipulan la información. Y lo digo a propósito de un fenómeno que no todo el mundo, porque no les gusta tocarlo, del rol que han venido jugando las Fuerzas Armadas en esta pandemia. Que, claro, están llamados a colaborar en este caso con el Ministerio de Salud, que es quien debería organizar todo este tema de la pandemia, pero finalmente lo que está ocurriendo con las Fuerzas Armadas y con Carabineros de Chile es que están no colaborando en los temas propiamente sanitarios, sino que están colaborando en el control social, o más bien, lo voy a Orden y llamar control. elegantemente, en el control social, claro, más bien el orden, a eso están dedicados. Entonces, claro, tenemos un montón, por ejemplo, en el caso de Los Ángeles, tenemos un grupo de carabineros que fue ahí al tema del paro o de la huelga, digamos, que está desarrollando Promasa. Eje represivo, sin lugar a dudas. En muchos lugares del país está ocurriendo igual. En las comunidades mapuche, que es parte de mi preocupación, ha venido ocurriendo exactamente igual. Entonces, hay muchas comunidades en la novena región que han sido allanadas en el último tiempo sin ninguna causal específica. No por razones sanitarias, ni mucho menos. No hay causales específicas. Entonces, lo último que sabemos, que tampoco los medios tiene que ver ya con un hecho específico, pero no entiendo cuál es la lógica ahí de asociar las comunidades a los hechos. A propósito de lo que ocurrió en Coyipulli con camiones que se quemaron, se allanaron a lo menos 8 comunidades indígenas, 8 comunidades, en donde entran a las comunidades, allanan niños, hombres, mujeres, digamos, con una violencia inusitada, con un despliegue de fuerzas pero brutal, ¿ya? En circunstancias de que si uno sigue las investigaciones judiciales, no de ahora, de mucho tiempo atrás, nunca ha existido prueba alguna de la participación de algunas comunidades que han sido directamente acusadas. Al contrario, la mayoría de las veces lo que ha terminado ocurriendo es que se ha demostrado que han sido montajes realizados desde el poder. Y yo tengo O ahí sea, y todos los desde el antecedentes empresariado para cobrar seguros también. O sea, desde el y desde el empresariado para cobrar empresariado. seguros, desde el poder para ensuciar la imagen. Claro. Entonces, el rol que están cumpliendo no es tampoco, digamos, de apoyar este tema sanitario de la pandemia. No, yo creo que hay casos puntuales, no los desconozco, digamos, casos puntuales en que sí han ejercido un rol bastante colaborador, sobre todo lo que tiene que ver con el traslado de gente, que lo ha hecho la aviación en particular en situaciones de urgencia. Pero aún ahí, por ejemplo, hay cuestionamiento al hecho de que se movilizan esos recursos para gente que sí tiene recursos, pero cuando hay gente que no tiene recursos no se mueve nadie. Entonces, también genera un sesgo de clasismo, digamos, que no me parece del todo sano, pero nadie hace la crítica respecto de eso. Entonces, un poco creo que lo recordabas tú a propósito, por ejemplo, del uso de mascarilla. Mientras los hospitales estaban sin insumo y los funcionarios no tenían las famosas mascarillas N95, si no me equivoco, que son las que tienen que usar, el personal de Fuerza Armada sí las disponía y las disponía para todo su personal.
Entonces, eso es una incoherencia brutal, digamos. O sea, Claro, ¿cómo es haces tú como para que el meme efectivamente... de el carabinero fiscalizando por mascarillas, retando a alguien y pasándole una multa a una persona, cuando en el fondo la mascarilla que tiene puesta es gracias a los recursos de la persona a la que le estáis pasando una multa. Yo creo que Claro, el chiste se cuenta solo y que finalmente es este momento de pandemia y así como lo fue el momento previo de crisis social, es momento de pensar y reflexionar en torno a no solo los recursos que se le entregan a las Fuerzas Armadas por todos los conflictos económicos que ya conocemos, sino sí, claro. también la estructuración y formación que se da dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, yo creo que es un tema que tocamos hace unos programas. A mí no me parece Sí, correcto que tiempo existan dos atrás. escuelas de carabineros, por ejemplo, que Sí, es claro. absolutamente elitista esta formación. Eh, Tampoco me parece adecuado que, no sé, que los militares sigan bajo el mismo rol que tenían casi que en el proceso de dictadura, que es orden y control, cuando en el fondo hemos visto en la realidad de otros países como Argentina, donde los militares se pusieron a hacer mascarillas para entregar en los espacios sanitarios, o donde en otros países los militares son quienes se encargan de distribuir y atender las necesidades de los adultos mayores solos en los, como en las ciudades. Hay un montón de trabajo que podrían estar haciendo estas personas, Sí, claro, más tienen que allá de estar a solo el disposición control de y la el orden. autoridad. Sí, claro, Entonces, va a depender mucho tienen que de la estar a disposición. formación que tengan. Y en este sentido es como lo que planteamos también respecto de las movilizaciones y todo lo que vimos. O sea, los Sí, carabineros claro. golpeando gente, carabineros dejando ciego a personas con balines. Nos Claro, falta hay que mejorar la discutir, claro, formación de esos espacios. O sea, es claro, tan evidente como eso. Y en casos más coloquiales también, como también mencionaba respecto de la violencia de género, un carabinero hoy en día no tiene la formación para atender a una mujer víctima de violencia, porque lo que hace es estar atravesado por su machismo cultural. Entonces, su primera reacción eh, es la de una persona machista que va a decir, señora, pero váyase para la casa y arregle sus problemas con su marido. Entonces, necesitamos mejores formaciones, necesitamos que estas personas sean más humanas, o sea, no lo necesitamos en general, pero además las personas que se encargan del orden y la seguridad pública tienen que ser personas mucho más humanas. sí, claro. Pero yo creo que hay que hacer varias precisiones, digamos, aparte de la formación, del financiamiento y de otros temas que deberían estar en la discusión. Hay un tema que es puntual, que yo creo que está digamos, en la memoria de la mayoría de la gente. El problema fundamental que tenemos en Chile, en cualquier ámbito que uno sitúe, es un problema de una élite corrupta, porque las instituciones, lo que ha venido ocurriendo, ha pasado en Carabineros, ha pasado en el Ejército, es que tenemos una oficialidad que ha sido partícipe de actos de corrupción que público conocimiento, ¿ves? De público. Es como los políticos, ¿te fijas? Los mismos políticos se han ido involucrando, digamos, en una red de corrupción que le financia sus campañas y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay una contraposición entre una jerarquía, entre un mando, entre una autoridad que está deslegitimada, que está corrupta, y para poder hacer ese cambio, digamos, generar ese cambio, efectivamente, y ahí vuelvo un poco a lo que tú señalabas, necesitamos que efectivamente haya una nueva constitución que organice, regule todo esto que tiene que ver con el financiamiento, con la formación de las Fuerzas Armadas, el tipo de Fuerzas Armadas que necesitamos. Todo eso tiene que ocurrir porque efectivamente las Fuerzas Armadas hoy día son poco menos que intocables, no solo en términos de previsión, ellos tienen una previsión muy distinta a la que tenemos los civiles, digamos, tienen un financiamiento muy distinto, porque la Constitución lo estableció así, de hecho ellos tienen autonomía propia. ¿Eh? Ese discurso, digamos, de que dependen de la autoridad civil es falso. Ellos no dependen de la autoridad civil, se mandan solos, tienen su propio, compran lo que quieren, hacen lo que quieren, no obedecen a ningún mando. Entonces, claro, desde la formalidad, sí, claro, son dependientes del poder civil. No, no es cierto, digamos las cosas como son, tío. Y eso supone un cambio cultural, sin lugar a dudas, pero fundamentalmente para que sea real, un cambio constitucional. Ahí sí volvemos nuevamente al mismo tema, digamos, que tiene que ver, O porque sea, también el carabinero incluso de a pie, volviendo al tema que planteabas tú respecto de los allanamientos en las comunidades mapuches, eso es absolutamente una necesidad de un cambio cultural. eh, y pues y yo creo que importantísimo. vuelvo a insistir como en el concepto de democracia representativa más que planteé recién.
es un poder prestado, no es un poder propio, es el poder común el que tienen estos representantes. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, nosotros como ciudadanos también estamos entregando cierto tipo de poder a las Fuerzas Armadas, el poder del orden y de la seguridad pública. Entonces, que ellos se Claro, hagan cargo de esta necesidad social. Entonces, en el fondo hay que también entenderlo como una circulación de poder y no como un poder que pueda ser material y que además puede ser acaparable. Yo creo que en sí, eso claro, tenemos que empezar además a entender la sociedad casi como un organismo vivo, porque somos un organismo interconectado, dependemos de los sí, otros. claro, Lo que pasa es sí, que esa claro, dependencia hoy se da en una posición de poder evidente, donde hay gente arriba que depende de los de abajo para seguir estando arriba de ellos. Y en el fondo lo que tenemos que lograr es que esto se equipare y que todos necesitemos de todos, pero con parámetros racionales, o sea, sin que la sí, gente se claro, aproveche del otro. sí, claro. Y esos son Lo que cambios pasa es que culturales. sí, lo que pasa es que yo hice el punto, básicamente porque en esta estructura, como digo yo, los que están en el poder, la manera, una de de las maneras de mantenerse también en el poder es con el viejo aforismo, digamos, que dice divide y reinarás. Entonces, ¿qué pasa? Asimilan cualquier crítica a una institución, digamos, a toda la institución y a toda la gente. A mí me ha tocado conversar con carabineros de a pie, digamos. Yo les decía, sí, pero cuando uno ejerce la crítica a la institución, la hace a la institución en tanto tiene un mando, en tanto tiene una estructura. ¿No? Porque así la ejerce uno. Porque ¿dónde están los corruptos? En tu oficialidad, pues entonces tú tienes derecho, como cualquier ciudadano, a decir que tu oficialidad es corrupta. No puedes hacerlo porque eso te implicaría qué cosa, que te despiden. Pero tú, al igual que yo, eres absolutamente consciente de que el mando es corrupto. Sí, pues nosotros sabemos eso. Pero es que a nosotros nos acusan a nosotros, no, le digo, no tiren el gancho general, porque eso no es así. Entonces, por eso yo hice el punto. Y porque, como digo, en esta estructura buscan separar unos de otros. No, pues si la tropa está pasando por las mismas dificultades con las que pasa cualquier ciudadano común, con una sola diferencia, digamos, de que con lo que sucede, digamos, con las estructuras fiscales, digamos. Como tienen presupuesto anexo, separado y todo, entonces tienen un sistema de previsión que es distinto del nuestro, que tienen garantías que son distintas. Y eso no es culpa de ellos. Eso está estructurado así desde un modelo económico que se implementó y que necesariamente requiere un cambio de constitución. Cuando tú lo explicas bien, evidentemente la gente sí entiende. Y yo he conversado con mucha gente de tropa, carabineros, eh, investigaciones del propio ejército, y claro, cuando tú ya dialogas con ellos y llegan a un punto común, la gente común se da cuenta y dice, sí, tiene toda la razón, pero no es lo que le dicen, ¿te fijas? En el fondo, a cualquiera de nosotros que ejerza una crítica de esa naturaleza, automáticamente somos enemigos, ¿te fijas? Esa vieja concepción, somos todos enemigos. Entonces el mapuche es un enemigo, el pobre es un enemigo, las mujeres son los enemigos, o sea, nos están transformando a los propios ciudadanos en enemigos de ellos. Y entonces, ¿te fijas? Ese es el punto. Sí, o sea, en el fondo eso además demuestra la falta de habilidades comunicativas que tenemos, po. Sí, pues, absoluta, O sea, absoluta. no sabemos debatir, no sabemos discutir en términos respetuosos, no sabemos escuchar muchas veces, porque Sí, hoy en día vemos como, o sea, porque yo creo que nos hemos deshumanizado tanto que hemos perdido capacidades de alfabetización de otros términos, como que estamos tan metidos en lo oficial, en lo que dice, en lo que además nos enseñaron a leer, que no leemos un montón de situaciones que pasan a nuestro alrededor. Yo creo que hay que reapropiarse, por ejemplo, del lenguaje, hay que reapropiarse de la capacidad de expresión que tenemos, o sea, hay que aprender a comunicarse de nuevo y para eso hay que aprender a significar de nuevo también. Tenemos que formarnos a nosotros mismos sí, claro, constantemente, porque en el claro. fondo estamos constantemente influenciados por el modelo cultural y social que tenemos. Yo sé que no podemos generalizar, no todos los seres humanos somos iguales, pero debido a las estructuras que tiene nuestra sociedad y a las características particulares de los individuos que habitamos en este territorio, eh, necesitamos
crear conceptos nuevamente entre nosotros y comunicarnos, porque es lógico que seamos distintos, pero tenemos una raíz cultural que lo que hace es ponernos a competir entre nosotros, encontrar nuestras diferencias para crear ideas de superioridad que no son correctas, porque que seamos distintos no es que sea uno mejor y el otro peor, es que somos distintos. Entonces tenemos que empezar a conceptualizar de nuevo. La diferencia no implica superioridad por parte de uno y el otro, por ejemplo. Una conversación y un debate no implica enojarse, no implica tomarse todo personal, no implica llegar que si no encontramos un punto común, no podamos seguir relacionándonos. O sea, no todos vamos a pensar igual, pero tenemos que ser capaces de debatir y de tomar la idea de que somos sujetos en construcción constante. Yo creo que es retomar eso. No somos cosas estáticas, nadie es inamovible, todo puede cambiar. Y para eso hay que abrirse a la posibilidad del cambio. Sí, pero eso que está muy bien expresado por ti desde el punto de vista de lo que tiene que ocurrir con nosotros seres humanos, que sí podemos cambiar, que sí podemos dialogar a partir de la diferencia, lo que tienen que entender también las instituciones, porque la gente hace defensa de las instituciones de un modo como que las instituciones están llamadas a permanecer siempre iguales, y no, las instituciones pueden cambiar, las instituciones pueden reformularse, pueden reconstruirse, ¿te deja? También sucede lo mismo con las instituciones, porque ese mismo fenómeno que te contaba yo es el mismo fenómeno que cuando se empezó a ejercer la crítica hacia la iglesia respecto del rol del sacerdote, que había muchos sacerdotes que estaban involucrados en actos de pedofilia, en actos de corrupción. A lo que está llamado, digamos, es fundamentalmente, efectivamente, a pensar mucho mejor la institución, iglesia en ese caso, y reformularla, reconstruirla, hacer que genere una dinámica distinta. Bueno, eso mismo tiene que ocurrir a nivel del ejército, eso es lo mismo que tiene que ocurrir a nivel del gobierno, eso es lo mismo que tiene que ocurrir en todos lados. Entonces, pero el punto está en que hay que partir reconociendo que efectivamente las instituciones no son perfectas y que efectivamente tenemos, por desgracia, particularmente en nuestro caso, en el caso de Chile, que es el que nos toca analizar, una élite económica, una élite militar, una élite religiosa, que por desgracia ha, vamos a usar un lenguaje suave, ha contaminado absolutamente sus instituciones, y esas instituciones necesitan reformarse, necesitan limpiarse para poder hacer una construcción de una sociedad distinta. Pues de eso se trata este cuento. Ahora, el mecanismo, evidentemente nosotros somos partidarios del mecanismo principal, porque es el que genera todo esto, tiene que ser con el cambio constitucional, que es lo que por lo demás creo que la ciudadanía mayoritariamente sí apuesta. Ahora matices más, matices menos respecto de qué, pero creo que mayoritariamente estamos en eso. Creo yo. Sí, yo igual creo bueno, que como sociedad vamos encaminándonos como Chile, va encaminándose de a poquito esta necesidad de cambio constitucional a través de lo que está pasando. Pero creo que además en esto, insisto, tenemos que ser capaces de cuestionarnos todo, de cuestionarlo todo, si en el fondo hay que, yo insisto, hay que pensar que y cuestionarse uno mismo. la necesidad que imperante hoy en día y además la posibilidad que nos está dando la pandemia a través de la crisis es el cambio. Sí. En el fondo tenemos que entender que la necesidad de cambio es real, que ya no hay vuelta atrás, que no hay normalidad, que no hay nueva normalidad, porque además el concepto de normalidad ya nos quedó chico. El concepto de normalidad ya no debería funcionar, o sea, no hay normalidad. Es una falacia argumentativa, es una falacia de los poderosos para decirnos cómo les acomoda más que construyamos esta sociedad. Claro. Y yo no estoy para que alguien esté cómodo, o sea, yo no existo para la comodidad de otro. Y ni usted, señora, ni usted, caballero, ni nadie que nos esté escuchando. Usted no tiene que existir en función de la comodidad del otro, tiene que existir en función de generar comunidad en conjunto, o sea, de acompañarnos, de compartir, de ser y de estar en este momento, porque además yo creo que a pesar de que no toda la gente en Chile sea cristiana o católica o evangélica, la sociedad en general ha interiorizado tanto la necesidad de la religión para pensar en algo mejor, como con esta
propuesta y esta idea de el paraíso en el futuro ya ha perdido el foco en la vida misma. O sea, la vida es Sí, esto, claro, y sí, claro, esta es su posibilidad, este es el ahora. No piensen que mis acciones van a repercutir en si voy al cielo o al infierno, porque no tenemos certeza de si lo hay o no lo hay. Si usted quiere creerlo, maravilloso, créalo, pero no viva en función de eso. Eh, tenemos que vivir en función de la cotidianidad, de la hora, de la vida, de construir, no de lo que viene. O sea, hemos de verdad crecido con esta idea del futuro, que además es esta promesa sobre promesa, porque cuando eres chico quieres ser grande para tomar tus propias decisiones, pero cuando eres grande te das cuenta de que tienes que trabajar para cumplir con tus deseos. Entonces te dicen que en el fondo si trabajas puedes vacacionar 15 días al año. Bueno, claro. esos 15 días al año los tengo que financiar todo el año y me tengo que endeudar. Entonces después empiezan las proposiciones de esta idea de, no, tienes que ahorrar por mucho tiempo para además consolidarte con esto. Entonces todas estas pequeñas ideas de la necesidad de establecer metas a futuro, que, ojo, no estoy diciendo que sea malo establecer metas en la vida, nos desenfocan de la hora. Sí, claro, sí, claro. Pero bueno, ahí hay todo un tema de conceptualización que a mí me llama mucho la atención, pero yo siempre he creído, más que, porque conceptualmente metas no es lo mismo que utopía. Eh, Son cosas Claro, distintas, digamos. nos Pero para no ofrecen confundir a la metas gente, utópicas. claro, para no confundir a la gente, la idea es, claro, la idea es que uno evidentemente tiene sueños, tiene utopías. ¿M? ¿De qué depende de que eso se haga realidad? Depende no solo de uno mismo, de sus circunstancias, sino muchas veces depende de las circunstancias que nos ponen en el camino. ¿Te fijas? Pero tenemos efectivamente la posibilidad de construir esa utopía, de hacerla realidad, digamos. Entonces, yo creo que, y en ese sentido me aferro a lo que tú dices, digamos, de que nosotros somos sujetos de cambio, somos sujetos de acción. Entonces, si queremos hacer eso, tenemos que pensar desde ahora qué hacer ahora para transformar ese futuro. Entonces, por eso es situarse más en el presente que en el futuro, porque efectivamente lo otro seguirá siendo utopía, sin lugar a dudas. Pero para que eso pueda en algún minuto ser factible, tenemos que situarnos en el ahora, y en ese sentido coincidimos plenamente. Quizás faltan otras cosas, pero yo creo que interesante el debate. Vamos a hablar un poquito de los sueños, no solo de los sueños de país, sino de los sueños de ciudad, de los sueños de territorio. Por Y ejemplo, además, ¿qué un tanto sueño de esos ecológico. sueños es nuestro? Sí, claro, ¿Qué porque de tanto, repente qué uno, tanto de ese sueño de verdad nació de mis deseos y de mis necesidades? ¿Y qué tanto fue construido por mi entorno? sí, claro, Y yo creo que un pero por ejemplo eso, evidente de eso es que, por ejemplo, las generaciones actuales, no sé si tienen como sueño y como meta tanto como las generaciones que hoy en día tienen 40 o 50 años, la necesidad de una casa, de un auto, por ejemplo. Yo creo que esas metas sí, fueron claro, atravesadas por la sociedad en la que vivimos. O sea, sí, claro, no son espontáneas y naturales en el fondo. sí, claro, Todos sí, tenemos claro. Yo siento necesidades que, distintas. sí, sí, estoy de acuerdo yo, pero yo siento que hay un retorno de mucha gente a esto que muchos denominan el principio ecologista del retorno a la naturaleza, digamos, de volver a vivir una naturaleza más viva, más diversa, más distinta. ¿Sí? El movimiento ecologista creció en gran medida por eso, digamos, porque hay un sueño que es un sueño de tener una naturaleza diversa, que no es lo que ha venido ocurriendo, te fijas, una naturaleza no contaminada, por decirlo. Entonces yo creo que sueños hay muchos, algunos están situados en una dimensión, otros en otra, pero yo creo que va a ser interesante poder abordarlo en algún programa, digamos, en esa perspectiva, más en la perspectiva del sueño. Nos ha alcanzado el tiempo, no ha pasado rápido, Sí, ¿eh? Si uno no se da cuenta cómo de repente va tocando distintas temáticas a partir de puntos específicos, pero que son interesantes de analizar para poder después empezar a pensar, como yo, en sociedades distintas, en sueños distintos, así que vi por ese lado. Eh, yo quiero, de hecho estuve la semana haciendo contactos, poder tener invitados ya la próxima semana, más allá de que nuestro Manuel, retraso tecnológico, se pueda ir incorporando, y hice contactos con la FENAT para que podamos tener un invitado del área de la salud y podamos ya darle más profundidad a nuestro ámbito local y empezar a agregar invitados a nuestras conversaciones, para que esta conversación también sea más punzante, podamos preguntar, podamos debatir, eh, hacer todo lo que se pueda hacer en un debate. Así que espérenos la próxima semana que vamos a tener algún invitado ahí
y esperemos que estemos a panel completo también. Así que un gran saludo a Manuel para que prepare las baterías, los ánimos, haga todo lo que tenga que hacer para que pueda estar con nosotros la próxima semana. Sí, yo creo que vamos a seguir además en la lógica que venimos teniendo estos últimos programas, de harta reflexión y de hartos mensajes positivos, a pesar de que, claro, llamamos a mirar todo con una óptica un poco de preocupación, porque, insisto, tenemos que pensar que todo el mundo está enfermo para poder cuidarnos de mejor manera. Eso es porque nos han condicionado a eso, porque en el fondo debería bastar con decirnos que nos digan cuídense. Yo creo que hay que tomarse esta pandemia desde la óptica creativa, desde una óptica innovadora, hay que leerla desde ahí, sobre todo para quienes tienen la posibilidad de darse un espacio de reflexión, de trabajar desde la casa, para quienes tenemos ciertos privilegios, porque hay que reconocer que son privilegios, empezar a reflexionar, darse ese espacio para conocerse a sí mismo. Yo creo que la pandemia nos trajo ese encuentro con nosotros mismos, ese encuentro con nuestra familia, esa necesidad de conversar y de cambiar hábitos. Entonces, que no se nieguen a eso. Yo siento que es el momento para descubrirse. Otro consejo que puede ser como un poco extraño, pero que de verdad se nos olvida de repente: es necesario quedarse en casa, y hoy en día que es necesario quedarse en casa, si tiene la necesidad y el ímpetu de salir, busque otras formas de salir, como los libros, como las series, como los procesos creativos. O sea, hay formas de salir fuera de la forma física. O sea, si yo leo un libro, tengo que ser capaz de sumergirme en esa narración y hacerme salir un poco de donde estoy. Si yo me dedico a pintar, voy a también despejar mi mente. Entonces, que busquemos otras alternativas, que no nos sobrecarguemos. Para los que tienen niños y niñas en casa, yo creo que es momento de reconectarse con su niño interior y pensar en darle un espacio a la creatividad a ese niño, darle un espacio en la comunicación en la familia, porque también tienen su propia opinión, porque también les ha costado más entender esta pandemia. O no, puede que les haya costado menos que a nosotros y nos puedan ayudar a entenderla mejor. Darle el espacio que tienen, y tratar de no sobreestresarnos con lo que pase, por ejemplo, con la educación en Chile. O sea, si perdemos el año, ojo que no pasa nada. Que cuando lleguen a la universidad o después tengan, no sé, estén trabajando, puede que hayan años en los que no tengan como algo tan marcado, puede que pierdan un año en el liceo, puede que pierdan un año en la universidad, y va a dar lo mismo. En el fondo, un año no es tanto como nos hicieron creer. Hemos visto cómo pasan rápido los meses, y el niño puede aprender cosas, el niño y la niña pueden aprender cosas mucho más importantes en este periodo. Lo importante es resguardar su salud mental, resguardar la de la familia, no sobreestresarse con estas cosas, que no pasa nada que si no aprende ecuaciones a alguien, que es muy poco probable que la use en la vida, y que para eso además la tecnología hoy nos ayuda mucho. Que es más importante aprender a ser humanos. Así que esa es nuestra tarea ahora. Ya pues, Belén, nos encontramos la próxima semana para que sigamos dialogando, reflexionando respecto de todo esto que nos ha tocado vivir a todos, y los dejamos invitados para que se conecten en el mismo horario en el programa Cuando el Río Suena, y como le digo, coméntelo a través de Radio Violeta o Bionoticias para que podamos después interactuar. Muchas gracias. Nos encontramos.